Ok, tudo bem. Então, as duas perguntas que eu tinha foi o fato que ele começa a cronologia um pouco assim, após o momento que eu teria começado, porque tem um vai intenso na antropólogos mexicanos e mexicanos, antropólogos norte-americanos em geral, durante a década de 30, no estabelecimento do Indian New Deal, que foi a revisão da administração indígena nos Estados Unidos. Antropólogos mexicanos foram convidados para participar disso e antropólogos americanos foram chaves na situação da primeira conferência de Patos do Agro, em 1940. E também, se eu poderia falar um pouco sobre essa período de vai e vem no estabelecimento da antropologia americana. E a segunda pergunta, se a antropologia americana, talvez todos os antropologistas, mas a antropologia americana se fundou originalmente na questão da resolução da questão indígena. O Instituto Smithsonian foi fundado nisso, o Bureau of American Ethnology, como um braço armado científico, vamos dizer, no Congresso, para a resolução da questão indígena, para a eliminação da alteridade indígena nos Estados Unidos. E essa é uma questão que a antropologia americana quer ignorar, ao meu ver, porque nós estamos sempre nos surpreendendo com a ideia de que a antropologia americana está trabalhando pelo Estado. Os atuais eventos em Afeganistão, o uso da antropologia americana lá, a meu ver, cabe completamente dentro dessa declaração, que é fundamental, fundacional da antropologia americana. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre por que isso não é reconhecido geralmente na antropologia americana, né? Porque a gente não olha mais para os raízes, né? Alguns colegas engajados na questão dos direitos territoriais e culturais, dos processos de construção da nação, têm se reportado mais para a expressão que fazem o termo antropologia da nação, utilizado por Soltex naquele axioma antropológico, né, em que ele se define como um pesquisador de campo. Aliás, o que o Dirks depois também vai dizer que é o que ele faz, ele é um pesquisador de campo. E no Brasil, o herdeiro também dessa discussão, que eu senti uma certa falta dele ter sido citado, foi o Roberto Cardoso de Oliveira, que fala de uma antropologia prática. Então, gostaria assim, que ele trabalhasse um pouco todos esses termos e por que engajada, que para mim, assim, eu preferiria de ação, né? Mas então, por que engajada vira um termo que possibilita expressar mais do que a antropologia da ação, esse tipo de fazer antropológico. Só um adendo à pergunta. A comparação se deu, eu achei extremamente interessante o panorama geral de comparação entre as três antropologias, mas eu me pergunto por toda a antropologia que se faz e que está debaixo do guarda-chuva da Society for Applied Anthropology nos Estados Unidos. Como ela entraria nessa visão, né? Qual o lugar? Está fora? Está dentro? Enfim. Sí, es muy interesante. Lo que es que no conozco mucho de esa historia, parece que tú conoces más, pero se me hace que las tres preguntas realmente están muy relacionadas. O sea, por un lado yo creo que no es un capítulo de la historia norteamericana de la antropología que los antropólogos posteriores quieren reivindicar ni contar.
tiene que ver con esa gran brecha que se ha implantado en la teoría americana entre lo aplicado y lo, entre comillas, teórico. Y yo creo que ese capítulo de interacción entre Collier y sus contrapartes indigenistas mexicanos es fascinante porque realmente muestra que orígenes, o sea, una fase histórica mucho más común, de premisas comunes. Y tal vez el punto de divergencia es la manera en que los indigenistas son cuestionados en contraste a lo que pasa en Estados Unidos. Creo que esa es una acotación muy bienvenida. Y también, inclusive en un capítulo anterior, si seguimos las influencias de Boas en el momento de fundación de la antropología mexicana como Gama. Entonces yo creo que sí, la historia tiene que ir más para atrás y trae a colación ese problema de la antropología aplicada. Yo tengo que trabajar más con Roberto Carlos Soto Olivera, o sea, ese es clave. Yo tengo el artículo clave y no he podido asimilarlo totalmente en el esquema todavía. Creo que esa, de alguna manera, siento que aún con las críticas hay mucho más espacio en las tradiciones brasileñas y mexicanas para un concepto de lo práctico, tal vez la aplicación. Porque lo que yo veo en la tradición, en la experiencia americana, es una brecha enorme. La sociedad para el cual está ahí, pero está, yo siento, totalmente desrespetado por la asociación, por las voces dominantes de la sociedad general. Está ahí, hace su cosa, pero realmente, inclusive hay departamentos donde hay divisiones profundas entre los átomos. Si existen los pocos departamentos donde existe la antropología aplicada, hay una brecha enorme. Y cuando nosotros llegamos a UT para denunciar en Texas, con un grupo proponiendo la antropología activista, la primera cosa que hicimos es decir, esto no es antropología aplicada, es la antropología teórica, es la antropología que va a desafiar teóricamente lo existente y también tener esa cosa práctica. Entonces, en ese sentido, tal vez estamos regresando al planteamiento brasileño de hace medio siglo. Pero la idea es desafiar esa dicotomía. Ahora, en el esquema aquí, antropología aplicada sigue. Y sigue, yo creo que yo lo caractericé como la respuesta a la pregunta teórica, si propone una transformación del pacto del discurso teórico, la respuesta es no. O sea, existe una antropología y tal vez los peritajes y otros, no sé, habría que ver, pero yo creo que hay una antropología aplicada que tiene respuesta no a la teoría, se aplica solamente. Pero también hay otros vertientes que están profundamente comprometidos tanto con algún protagonismo en la sociedad y también con el hecho de que ese mismo protagonismo genera nuevas maneras de pensar teóricamente. Y esa combinación yo creo que es donde realmente está el futuro. Pero ha sido una briga enorme por lo menos dentro de la escuela norteamericana, justamente por esa idea de que si tú comienzas a hablar de impacto concreto, ya no puede ser teórico, o sea, un poco esa idea. Y eso es justamente una manera, una razón por la cual abrir el debate a un escenario americano ayuda mucho a poner en relieve esas conversaciones. Tem tempo para mais uma pergunta, sem governo? Se não, para
exposición me pareció muy rica, extremadamente articulada, pero yo tengo un poco miedo con la palabra específicamente de engallar, por el hecho de hacer un poco una división de aguas entre lo que sería un cierto tipo, un conjunto, como usted lo colocó, y otro tipo de conjunto de hacer antropología que implica en epistemología, en metodologías y en instrumentos heurísticos que pueden ser diferenciados. En ese sentido, ¿en qué medida no podríamos hablar también de la otra antropología, que no sería encallada, como siendo encallada para otros efectos? Es decir, dentro de una perspectiva colonial o neocolonial, un cierto tipo de método, un cierto tipo de investigación que crea un objeto distante y jerárquicamente inferiorizado, no podría de alguna manera hacer comprometer esa antropología y por tanto se engallar con esas perspectivas coloniales y neocoloniales como vimos a lo largo de la antropología. Es decir, me parece que tenemos varias antropologías engalladas y no aquella engallada versus otra que sería de orden teórico. Sí, no, es un muy buen punto. Yo quise hacer referencia a eso en una parte tal vez demasiado breve en que se habla del hecho de que lo engallado, sí, como dice, el engallado puede ser, como indicó la pregunta anterior, lo engallado puede ser con el proyecto del Estado norteamericano de pacificar pueblos indígenas. El proyecto engallado. O sea, lo engallado es tener un abanico de posibles posicionamientos y hablar de engallado como si fuera por naturaleza una antropología con digamos, valores progresistas es un peligro grande. Yo creo que hay que reconocer eso. Ahora yo creo que entonces y he pensado mucho sobre eso por un caso muy marcado en México reciente, no tanto de Human Terrain System, sino con un grupo de geógrafos norteamericanos que trabajan en mapeamiento social de tierras indígenas. Muy en la línea de la cartografía social, muy en la línea supuestamente de apoyar derechos indígenas. Pero resultó en este caso en Oaxaca que este equipo había recibido financiamiento del ejército de Estados Unidos y que no reveló fuente de su financiamiento de investigación de antemano. Creó una gran controversia. Y ellos argumentaron que sí, fue geografía enganchada, ¿no? Pero los propósitos fueron muy diferentes. Ahora, yo creo que por eso yo puse mucho énfasis en lo reflexivo y lo transparente del posicionamiento político. Yo creo que eso no resuelve el problema, pero sí un principio de entrada de una antropología enganchada tiene que ser posicionarse. Y eso ayuda a como distinguir diferentes clases de lo enganchado. La otra discusión que creo que es muy interesante para mí es pensar que la metodología participativa y cierto compromiso con el diálogo, no solo diálogo, sino un proceso horizontal de trabajar colaborativamente en la investigación, sí evita que algunas formas de enganchamiento más dominantes florezcan bajo ese tema. Es muy difícil hacer
teología colaborativa, alta, profundamente colaborativa, y no y servir a modelos dominantes, como menos requiere un poco de encubrimiento, ¿no? Entonces yo creo que, pero es una discusión, el punto tuyo básico es como lo que motiva este ensayo, realmente, que si todos somos encajados, ¿qué quiere decir? ¿Cómo ir más allá de esa afirmación? Yo realmente quedé impresionado recientemente de ver cómo la antropología norteamericana ha cambiado en ese sentido. Mucha gente que yo nunca hubiera pensado que se identificaría, que ahora se identifican, pero cómo llegamos a un análisis más crítico de esa transformación. Muito obrigado.